Hola a todos, un abrazo, shalom en este día. Continuando con las actividades del canal, quiero pues tener esta lectura que tratamos de hacerla diaria con varios documentos. El día de hoy, como usted lo tiene en pantalla, estamos continuando con la lectura del libro Jesús, el profeta de Galilea. Un excelente libro. Me parece a mí que el autor es, como lo he dicho anteriormente, un autor, un erudito de una alta calidad. Nos toca iniciar la segunda parte del libro, que la última vez leímos, es una sección muy interesante. Y el capítulo que nos toca leer es el capítulo relacionado a Juan Bautista y Jesús. Así que vamos a comenzar. Esperemos aprender juntos, que es el objetivo, seguir aprendiendo y que estas lecturas para usted sean, pues para mí son herramientas de aprendizaje y espero que para usted también. Así que bienvenidos. Baruch haba Beshem Adonai, damos la bienvenida a Yeshua HaMashiach, Yeshua Ben David, ¿verdad? Así que comencemos. Dice Juan Bautista y Jesús, muy frecuentemente marcados por las noticias explícitas de Lucas sobre el comienzo del ministerio de Jesús, Hechos 1, 22, 10, 37 y 13, 24. Los lazos entre Juan Bautista y Jesús están inscritos en la estructura misma de los evangelios, ya que los sinópticos y el cuarto evangelio coinciden en este punto. No es seguro que la fuente Q tuviera un relato sobre el bautismo de Jesús, pero también ella sitúa el ministerio de Juan al principio de su composición literaria. A excepto de Flavio Josefo, de cuyo testimonio tendremos que servirnos, las fuentes judías guardan silencio sobre el personaje de Juan el Bautista. Y esto es cabalmente un punto que yo he estado remarcando mucho. Me parece a mí, es demasiada casualidad que fuentes judías u otras fuentes del tiempo de Yeshua y de Yohanan el Inmersor no existan. Simplemente como que no sé si el tiempo las desapareció o las desaparecieron, que es mi teoría, que han desaparecido todas las fuentes posibles sobre Yohanan el Inmersor y Yeshua. Porque, como dice él, a excepción de Flavio Josefo, el único que pues tiene algunas notas sobre Yohanan, que no sean los evangelios, ¿no? Por su parte, la tradición de la iglesia antigua, a excepción de los evangelios y los hechos de los apóstoles, no se interesa por él más que para recordar de pasada algún rasgo del evangelio. En los evangelios, por el contrario, es muy considerable el lugar que ocupa Juan el Bautista. En cierta manera, esta doble diferencia respecto del judaísmo y el cristianismo de los orígenes nos ofrece ya una indicación positiva sobre la historicidad de los vínculos entre Juan y Jesús. Pero lo más impresionante en el plano de la narración es el bautismo de Jesús por Juan Bautista. Y en lo que se refiere a los materiales discursivos, el lugar que ocupa Juan en las palabras de Jesús. Recientemente hemos estado grabando en la serie Q. Si usted no la ha visto, lo invito y la invito a que vea la serie Q. Ya hay por lo menos unos 20 horas de grabación y las últimas horas se han hecho sobre quién es Yohanan el Inmersor. Por favor, para más información sobre lo que leemos aquí y en la revisión de Q, las últimas 3 o 4 grabaciones se han hecho sobre quién es Yohanan el Inmersor. Hay muchísimo material que creo yo que es importante que revisemos respecto a Yohanan el Inmersor y su relación con Yeshua.
Como ya indiqué anteriormente, a través de los diferentes relatos del bautismo se vislumbran dos intentos más o menos serios, incluida la negación misma de este hecho en el Evangelio de los Nazarenos, de explicar dos anomalías dos anomalías teológicas, a saber, que el superior sea bautizado por el inferior y que el justo e inocente por excelencia se someta a un bautismo destinado al perdón de pecados. Tenemos aquí un caso claro en el que se aplica el criterio de disonancia y con la inmensa mayoría de los investigadores podemos considerar que el bautismo de Jesús por Juan figura entre los hechos más seguros de la historia de Jesús. Pues bien, desde el momento en que Jesús se somete a este bautismo, hemos de admitir que al menos acepta el personaje y mensaje de Juan. Y sobre esto he leído recientemente a un erudito italiano demasiado bueno, que lo voy a comentar posteriormente al finalizar este capítulo. Es un filólogo experto en análisis de textos y pues como yo estoy grabando sobre Johanan el Inmersor, estamos revisando Q y tenemos estas lecturas de Jesús histórico, lo estoy siguiendo y me parece demasiado bueno. Se lo voy a recomendar, solo voy a digerir lo que he estado escuchando de los textos que está analizando sobre Johanan el Inmersor y de Yeshua. Me parece demasiado valioso lo que veces no lo veo, es un filólogo muy joven, pero demasiado bueno y voy a hacer los comentarios al final de este capítulo, en lo que voy digiriendo un poco lo que él está explicando. Me parece bien importante para todos. Recuerden que aquí en el canal amamos la verdad, así que esto hay que compartirlo. Entre las palabras sobre el bautista y la tradición atribuye a Jesús, algunas expresan un juicio muy positivo y son reconocidas generalmente como auténticas. Así, en la tradición marcana, cuando Jesús pide a sus adversarios que se pronuncien sobre esta alternativa, el bautismo de Juan, pregunta, ¿es del cielo o es de los hombres? Marcos 11:30. Pero más aún en la tradición Q, Lucas 7, 24 y 28, a los ojos de Jesús, Juan Bautista no es solamente un profeta, y más que un profeta, sino que entre los nacidos de mujer no hay otro mayor que Juan. Miren, de verdad, esto lo hemos estado hablando en la revisión de Q, en nuestras grabaciones. Es necesario que lo volvamos a revisar. Vamos a hacer, y de verdad, yo estoy viendo cómo hago tiempo para hacer una revisión más profunda de Q y estas palabras. Esto es muy importante, demasiado importante para todos los que amamos la verdad y sobre la relación de Yeshua y de Johanan. Así que atentos que tenemos que darle con más profundidad a este tema. Es verdad que la segunda parte de esta frase, entre paréntesis, sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él, cierra paréntesis, que no estamos obligados a leer como una corrección cristológica secundaria ni a rechazar por esta razón, introduce una relativización del elogio, más sin anular su alcance. Bien, interesante el comentario. Teniendo en cuenta lo que acabo de exponer sumariamente y sabiendo que algunos de estos puntos habrán de ser explicados, el historiador en busca de Jesús no puede quedarse en Juan Bautista. El estudio que llevaremos adelante tendrá los siguientes momentos. En primer lugar, presentaremos de manera resumida algunos puntos básicos y fundamentales. Después nos preguntaremos sobre la naturaleza de estos vínculos de Jesús con el Bautista. En tercer lugar, prestaremos atención a la enseñanza de Juan para, por último, ocuparnos de examinar lo que a veces se ha llamado la conversión de Jesús. Muy interesante, ¿no? Bueno, continuemos. Los puntos fundamentales. Ese es el punto 1 del capítulo. Dejando de lado los pocos datos que nos ofrece el relato lucano de la infancia, vamos a abordar, antes de nada, el ministerio de Juan Bautista. Según Lucas 3, versículos 1 al 3, se inició en torno al año 28.
en un lugar que la tradición relaciona con el Jordán o el Jardín en hebreo, más concretamente con el otro lado del Jordán, Juan 1:28, 3:26, 10:40. Es decir, en la región de Perea. El cuarto evangelio conoce incluso el lugar concreto donde todo comenzó. Betania de Transjordania, Juan 1:28, un lugar cuyas huellas exactas se borraron muy pronto, pero que la tradición bizantina sitúa no lejos de la desembocadura del Jordán. Y qué interesante. Hay que investigar un poquito la tradición bizantina que nos puede aportar sobre dónde operaba Juan. ¿Sí? Los informes que nos proporciona Marcos 1:5, Judea y Jerusalén, y Mateo 3:1, el desierto de Judea, sobre la zona donde se movió Juan y sobre el origen de los peregrinos, confirman a su manera que el profeta escogió la parte meridional del Jordán. Esta elección resulta sorprendente, contraria al sentido común, más en su misma extravagancia revela sin duda algo de la perspectiva espiritual de Juan Bautista. Adoptando de alguna forma un comportamiento simbólico al estilo de los profetas, el Bautista ejerce su ministerio allí donde el Estado de Israel del Éxodo había vivido el periodo de privaciones y de ausencia de la salvación, esperando entrar en la posesión de la tierra prometida. Mire qué interesante el lugar que escogió él para hacer su trabajo. En la serie de Q, yo he estado diciendo que Yohanan el Inmersor, en realidad, ¿por qué va al desierto? Aparte de que escoge, y no es casualidad que este libro esté aportando este detalle del lugar que él escogió. Es que Yohanan el Inmersor, en realidad, al tener un padre levita, él tenía derecho, ¿verdad?, por ser levita, a oficiar en el templo. Sin embargo, él no escogió oficiar en el templo. Él decide irse al Midbar, al desierto, porque él está realmente protestando contra un sacerdocio corrupto, ¿verdad? Eso es lo que está pasando históricamente. Por eso es que él escoge. Y mire, el libro nos aporta el lugar exacto que él escoge para trabajar. Pues trabajar en la obra espiritual. Sin embargo, por muy rico que sea su sentido simbólico, el lugar escogido no resulta absolutamente esencial al ministerio del profeta. En efecto, si seguimos al menos la presentación del cuarto evangelio, el hijo de Zacarías practicó ulteriormente el bautismo en Ainón, cerca de Salim. Juan 3:23. Un lugar que se encontraba, al parecer, en Samaria, mucho más para allá, ¿verdad? El profeta entró en la historia como el Bautista, y este punto, Josefo, que recuerda ampliamente al personaje, Antigüedad de los Judíos 18, 116 al 119, apoya el testimonio de los evangelios, precisando que Juan era apellidado Bautista, así lo conocía. Antigüedades 18, 116. He aquí la descripción que ofrece el personaje y su destino. Vamos a leer qué dice Josefo. Pues bien, había judíos que pensaban que se había perecido el ejército de Herodes era por voluntad divina y en justa venganza de Juan apellidado Bautista. Mire, qué interesante lo que pensaban. En efecto, Herodes lo había hecho matar, a pesar de ser un hombre de bien y que animaba a los judíos a practicar la virtud, a ser justos unos con otros y piadosos con Dios para recibir el bautismo. Porque con esa condición es como Dios consideraría el bautismo como agradable, si servía no para hacerse perdonar ciertas faltas, sino para purificar los cuerpos después de haber purificado plenamente el alma por la justicia. Se reunieron en torno a él algunas personas, porque se exaltaban mucho al oírle hablar. Herodes temía que semejante capacidad de persuasión suscitase una revuelta, ya que la gente parecía dispuesta a seguir a aquel hombre en todos sus consejos. Por eso prefirió apoderarse de él antes de que surgiera por su culpa algún disturbio y tuviera que arrepentirse más tarde de haberse metido en problemas si se producía ese movimiento. Debido a estas sospechas, Juan fue enviado a Maqueronte, la fortaleza
de la que antes hablamos y fue matado allí, fue asesinado. Los judíos creyeron que se había abatido una catástrofe sobre el ejército por venganza, ya que Dios quiso castigar así a Herodes. Eso es lo que dice Josefo. De hecho, me parece muy interesante que hable de bautismo. No creo que un judío hablara de bautismo. Vamos a ver si no el texto está tocado, arreglado, pues, ¿verdad? Por la iglesia. Siempre hacen lo mismo. Aunque se inscribe en el marco general de los ritos judíos de purificación practicados particularmente en Qumran, el rito de Juan tiene que ser presentado por la palabra y es objeto de proclamación. Marcos 1:4, Hechos 10:37, 13, 24, lo cual implica su carácter específico. En el plano concreto, este se manifiesta por el papel activo del bautizante y no por la repetición del acto. En lo referente a su significado, su originalidad radica en lo que puede llamarse por analogía el carácter sacramental del rito. No podemos entrar en una discusión detallada de esta compleja cuestión teológica, pero es indispensable destacar algunos puntos. El bautismo de Juan es cualificado incesantemente por un complemento, es bautismo de conversión. Marcos 1:4, Lucas 3, Hechos 13, 24, Hechos 19:4. Y por una expresión prepositiva que indica su finalidad para el perdón de los pecados. Marcos 1:4, Lucas 3:13. No, aquí hay mucho que decir. Por favor, remítase a la serie de Maim para ir entendiendo esta práctica de Yohanan y de Yeshua. Por favor, se lo pido. Tevilam y Maim, lo que estamos explicando en la serie Maim de este canal. Y por otro lado, por favor, remítase a la serie de la revisión del documento Q. También en esta serie hay como 3 o 4 grabaciones sobre la relación y también la relación que hay entre Yeshua y Yohanan y el mensaje, digamos, su significado. Obviamente, aquí él está hablando desde un punto de vista estrictamente cristiano, pues, ¿verdad? No estamos, pues, en la problemática de la pureza, que se basa en la polaridad sagrado-profano, sino en el de la santidad en sentido ético, que se inscribe en la tensión bien-mal. Se da una relación positiva entre el bautismo, por un lado, indisociable de la conversión, y el perdón de los pecados, por otro. Una confirmación indirecta de este valor sacramental del bautismo realiza lo que dice o lo que representa. La tenemos en las reacciones de Mateo y Josefo. Mateo prefirió no seguir a Marcos cuando su primer calificativo para el perdón de los pecados, donde hubiera sido normal haberlo reproducido, Mateo 3:2, y para conformarse a la teología cristiana que asocia el perdón de los pecados a Jesús, Mateo 1:21, lo trasplanta a la fórmula eucarística de Mateo 28, comparar con Mateo 14:24. En cuanto a Josefo, que parece reaccionar contra una concepción semejante a la que se deduce de los textos evangélicos, precisa que la pureza interior del alma es fruto de la justicia y que la eficacia del bautismo se reduce a la purificación del cuerpo. Por ahí anda la verdad, pero no es la verdad. Es más profundo que eso, lo que ellos enseñaban y practicaban. El ministerio del Bautista acabó de mala manera. Según el relato pintoresco y de género más bien legendario de Marcos 6, 17 al 29, Antipas hizo encerrar en prisión a Juan por causa de los reproches que le dirigía el profeta por su vida privada. Conocemos mejor los hechos por el relato bastante detallado de Josefo, Antigüedades 18, 109, 13. Dice, Herodes Antipas, casado con una hija de Aretas IV, rey de los nabateos, proyectó repudiarla para poder casarse con Herodías, la mujer de su hermanastro. La princesa nabatea logró volver a su padre y este, buscando un pretexto en un problema de fronteras, organizó una campaña contra Antipas y le afligió una severa derrota. Imagínense, hubo una guerra. Esta derrota, como acabamos de leer en Josefo, fue interpretada por algunos como un castigo. El cielo respondía a la forma como Antipas había tratado a Juan Bautista, ordenando su muerte para evitar posibles perturbaciones políticas.
a esa se refiere, a esa derrota se refieren como castigo. Vamos a ponerlo, me parece un hecho histórico importante que debemos de voltear a ver. Pero conviene señalarlo, a diferencia de Marcos, el historiador judío no establece ninguna relación directa entre la muerte de Juan y los ataques de este último a propósito del matrimonio ilegítimo. Desde el punto de vista cronológico, el relato de Josefo no ofrece más que unos pocos datos seguros. De hecho, tan solo pueden precisarse las fechas de la derrota de Herodes y de la expedición de castigo organizada por los romanos contra Aretas. Eso fue entre el año 36 y el año 37. Dice, pero no la fecha de la muerte del Bautista en la fortaleza de Maqueronte. Eso es totalmente histórico. Ahí murió Johanán el Inmersor. Bueno, hemos leído la parte 1, los puntos fundamentales de Juan Bautista y Jesús. El punto 2 lo titula Jesús, discípulo de Juan, Talmid de Johanán. El 3, el mensaje del inmersor. El 4, una conversión de Jesús, entre signos de pregunta. Y termina el capítulo. Creo que estos elementos nos van a seguir ayudando para revisar también Q, esto que estamos leyendo, y seguir aprendiendo sobre la relación que había entre ellos. Ahí tengo otros documentos que quiero compartirles. Estoy estudiando con un filólogo, pues, experto en análisis de textos. Me parece demasiado bueno y se lo voy a transmitir al final de la lectura del libro para que me dé tiempo a terminar de digerir lo que estoy aprendiendo ahí. Así que le mando un abrazo, shalom, que todo esté bien para usted hasta donde nos vea. Así que nos vemos en la próxima.